capacidades, herramientas, habilidades, competencias para ponerles solución. Y lo que hay entre problema y solución es Genius School. Es lo que más va a valorar una empresa, personas emprendedoras. Creo firmemente en que las cosas dependen de las personas, que hacemos o no que pasen cosas. Y no hay mejor aprendizaje que el que descubres por ti mismo. Puede ser, o me da la sensación que se está enfocando a examinar a un pez a escalar un árbol. Lograr como sociedad poner a todos los peces en el mar para que su talento lo desarrollen, o todos los monos en los árboles para que su talento lo desarrollen. Todos podemos ser genios si estamos en el lugar donde podemos desarrollar nuestro talento. Pero independientemente de donde estemos, creo que todo depende de nosotros, Nahuel, Mario, que hagamos que pasen cosas, que colaboremos por lograr los objetivos y que entre todos con ese espíritu emprendedor vayamos hacia donde queremos estar, ¿no? Que no esperemos a que nadie nos dé, que no esperemos a que el Estado, es que tengo derecho a tener una vivienda, es que tengo derecho a tener la educación. Hay que hacer que pasen cosas, las cosas no caen del cielo, ¿no? Al final cada uno se crea su propio camino. Pues nada, estamos en un nuevo capítulo de Training Loop y hoy tenemos un invitado, bueno, especial, una persona que, bueno, está metido en bastantes fregados, como decimos nosotros, es ingeniero industrial, es emprendedor, también forma parte de la AGE, la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Asturias, también es vicepresidente de Grupo Covadonga, que luego ya entraremos más detenidamente a hablar, pero bueno, hoy tenemos a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Si quieres presentarte un poco más o comentarnos qué tal, ¿cómo estás? Encantado, Mario, Nahuel, de estar ahí con vosotros y más de los títulos o de lo que soy, Sí. sobre todo soy, como me presentaría como una persona emprendedora, una persona que quiere que pasen cosas y que mejoremos con lo que hacemos el entorno en el que vivimos. Así que encantado de estar ahí con vosotros, compartiendo con gente con espíritu emprendedor y un placer. Qué bueno. Una pequeña duda que tengo cuando presentamos o cuando conocemos a gente que está metido en tantas movidas es... Luego volvemos a otra cosa, pero la pregunta es ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día es divertido. Eso para empezar. Y sobre todo hay una cosa muy buena y de la que yo estoy muy agradecido, que es que me lo paso muy bien con lo que hago. Mi día a día es muy intenso, trabajo, no diría ni mucho ni poco, trabajo siempre, vamos a decir, ¿no? Pero porque se ve de otra manera la forma de trabajar. Obviamente tú tienes que balancear en tu vida la pelotita del trabajo, del deporte, de los amigos, de la familia y sobre todo de tu pareja, ¿no? Si es que la tienes. Claro. Y en ese sentido, a mí mi día a día me permite estar motivado y feliz y con ganas de que llegue un lunes y con ganas motivado y feliz de que llegue un sábado. Cada pelotita con su equilibrio, ¿no? En este caso. Pero mi día a día es muy intenso, entretenido, divertido y sobre todo retador, motivante, Nahuel. Qué bueno. Pues volviendo ahora un poco ya al principio, dijimos que eres ingeniero industrial, Pedro, tú estudiaste. ¿Cómo fue ese principio de estudiar en la universidad? Y cómo fue ese momento de, bueno, estudiar en España, trabajar en España y luego que también te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es. De hecho, me venían ahí flashes cuando escuchaba a Nahuel, que tan joven ya es profe de la universidad, que enhorabuena, porque Bueno, hombre, es todo gracias. un reto y un logro, ¿no? Así que orgulloso también de gente tan joven con esos resultados. Pero efectivamente, yo estudié ingeniería industrial y, joder, cuando acabé de estudiar ingenieros después de 5 años, con todo mi cariño a la universidad, que lo tengo, pero tuve la sensación de ¿y ahora qué? 5 años estudiando ingeniería, licenciatura de aquella, que soy un poco más mayor que vosotros, y nadie me había enseñado un montón, había aprendido un montón de cosas, pero nadie me había enseñado cosas como aprender a hablar en público, como a gestionar tus emociones, a tolerar la frustración, pues más en profundidad educación financiera o marketing. Bueno, desde el punto de vista de emprendimiento y habilidades sociales, tuve una experiencia muy buena en la universidad, pero en esos ámbitos de emprendimiento y habilidades sociales, pues me sentí como, ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? Y para mí la vida es espíritu emprendedor, poner solución a los problemas de la vida, y son habilidades sociales. Da igual que estemos con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, que delante de 1000 personas, ¿no? Son habilidades sociales. Aprender a hablar en público, a trabajar en equipo, a gestionar emociones, tolerar la frustración, empatía, comunicación. Y bueno, me fui a Estados Unidos, hice un máster cuando acabé de estudiar ingenieros. Después del máster me fui a Estados Unidos y estuve allí unos cuantos meses, que fue una experiencia brutal. Y a la vuelta hice un MBA, un máster en gestión y dirección de empresas, que me encantó. Entonces, tanto por la parte del MBA, como mi experiencia en Estados Unidos, como la parte familiar, que en este caso pues mi familia tiene 2 empresas y yo llevo desde los 16 añinos, pues con mi padre a vueltas de aquí para allá, ferias en Europa, temas de construcción y demás, y al final lo he vivido, ¿no? Lo he mamado, la parte de emprendimiento en casa. Y después de todo este periplo, vamos a decir, bueno, estuve 8 años trabajando en una empresa americana y después la mitad de ellos fuera de Asturias, y después de 8 años decidí dejarlo todo,
volverme para Asturias, para casa, y poner en marcha aquella metodología que me hubiera gustado tener. Aquella educación en emprendimiento, en habilidades sociales y con un cómo, que luego podremos detallar un poquito, que es aquello que nos hubiera gustado tener cuando éramos pequeños, ¿no? Y así nació Genius School, y a los 6 meses vino el COVID y todos para casa. Así que el inicio fue muy chulo, pero muy retador y difícil. Los 2 primeros años fueron muy difíciles. Bueno, has introducido varias cosas. Vamos a ir un poco por partes. Primero, eso, tú ejerces, imagino, como ingeniero. ¿En qué momento tienes ese cambio de mentalidad, ese chip, llámalo como quieras, de decir, bueno, lo dejo todo y voy a dedicar mi vida a esto? Pues tuve 2 momentos, Nahuel. Uno, cuando, que os lo comentaba, que es el momento en el que yo acabé la carrera. Respondiendo a tu pregunta, te voy a responder doble. En ese momento tuve esa sensación de ¿y ahora qué? 5 años de licenciatura, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos aprendido, pero algunos aspectos que me hacen pensar, me falta cosas, ¿no? Me falta todavía. Yo soy un culo inquieto y un obseso de la formación, de aprender, de experimentar, de empaparme, de enriquecerme, de vivir la vida, de bailar la vida, ¿no? Después de ese periodo que comentaba de 8 años trabajando de ingeniero, tuve otro momento que fue el que realmente desencadenó y da respuesta a tu pregunta, que fue ese momento en el que, no fue un momento en concreto, porque fue un periodo de 2 años, yo diría, donde me fui concienciando, me fui preparando para ese pasito que había que dar, ¿no? Obviamente dejar una empresa y un puesto de trabajo que era muy bueno, pues no fue fácil decir que no a unas cosas para lograr otras, ¿no? Para lograr donde quieres estar, a veces hay que decir que no a ciertas cosas o ciertas situaciones actuales. Y concienciándome y reflexionando y trabajando en paralelo durante un tiempo de ir desarrollando, pensando, estructurando, pues al final llegó el momento en el que dices, joder, estamos aquí 4 días en esta vida, estamos aquí para pasarlo bien, para dejar un legado, para causar un impacto, para disfrutar con lo que hacemos, y yo lo pasaba muy bien y disfrutaba con lo que hacía, pero al final era una empresa de 80.000 personas y el legado es relativo, ¿no? Lo que puedes hacer o la disponibilidad, flexibilidad que tú dispones en una situación así, que es muy positiva en unos aspectos, pero con un carácter diferente, un carácter en concreto, pues a lo mejor no encaja, ¿no? Y decidí que hasta aquí, que tenía que dar el paso y que tenía que dedicar mi vida a otra cosa, que fue lo que estuve en los últimos 2 años estructurando, maquinando, y al final, pues 4 de julio, Independence Day, Día de la Independencia de 2019, decidí que era mi último día y haciendo las cosas bien con la empresa, obviamente, para que todo fuera un proceso. Y de ahí en adelante pues ya empezó toda esta vorágine de cosas que nos ha pasado en Genius School, que ha sido un cambiavidas total. Dentro de, bueno, entramos en el nicho del emprendimiento, por decirlo así. ¿Cómo es intentar tocar este nicho del emprendimiento en España? Porque, a ver, las cosas como son, España no es un país donde se fomente mucho el emprendimiento. No sé si también tiene que ver que hayas estado tiempo en Estados Unidos, un poco cómo fue esa idea y el por qué. Pues mira, el emprendimiento en España yo creo que estamos yendo hacia un buen sitio, voy a decir, por decirlo de una manera más metafórica, ¿no? Pero creo que España es un lugar donde puede ser mejor o peor emprender, ni es el mejor del mundo ni es el peor del mundo para emprender. Pero sí que desde luego estamos concienciándonos hacia que la educación en emprendimiento es muy relevante, muy importante como motor de cambio, como motor de desarrollo socioeconómico, ¿no? del país. Y en estos 5 años lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos vivido al fin y al cabo, ¿no? En la sociedad, en la calle. Hace 5 años pues era crear camino. Al final, pues tú si pones un tipo de empresa, de proyecto, de emprendimiento, de negocio, que ya es algo a replicar, pues tienes una referencia, tienes un patrón sobre el que partir. En este caso, no había un patrón, no hay nada en lo que basarse, en lo que posicionarse, ¿no? Lo que tener de referencia. Entonces, desbrozar el camino, abrir camino, es una de las principales dificultades que hemos tenido. El cuál es el camino, no sabemos si es por ahí. Estamos creándolo, a lo mejor desbrozas ahí y te caes. Y nos hemos caído, nos hemos caído 1000 veces. Pero eso también tiene su parte positiva, que es que creas el camino tal y como piensas que debe ser y vas aprendiendo que debe ser y por aquí no, por aquí sí. Y eso ha sido difícil y bonito a la vez, ¿no? Entonces, crear ese camino e impactar socialmente cómo se ha impactado estos últimos 5 años, joder, hemos trabajado con más de 250 centros educativos y más de 13.000 niños ya.
más de 15 instituciones públicas, ayuntamientos, consejerías y más de 40 empresas que han impulsado el emprendimiento junior junto con nosotros. Y hace 5 años éramos una hoja en blanco. Entonces, mirando ahora para atrás, te pone una sonrisa de oreja a oreja de ver que has trabajado con 13.000 niños, con 250 coles, instituciones y empresas, ¿no? Y que no innovamos solo en el qué, que es que la educación en emprendimiento y habilidades sociales llegue a todos los niños y niñas de España, sino en el cómo, que es de forma colaborativa. Que instituciones públicas, empresas, colegios, profes, papás, mamás, medios de comunicación y sobre todo los niños, niñas, que son los protagonistas, colaboremos juntos ese cómo, innovar en que la colaboración potencie la educación. ¿La educación en qué? En emprendimiento, habilidades sociales. Y eso en España está teniendo, no tan rápido como nos hubiera gustado, pero a día de hoy sí que estos 2 últimos años se ha acelerado mucho y está teniendo un impacto muy fuerte y muy bonito. Así que estamos muy contentos con lo que está pasando. Bueno, en España hay mucho potencial, hay muchísimo talento, pero quizá no hay las herramientas como para potenciar o no se fomenta tanto. En vuestro caso, bueno, vamos a meternos en Genius. Inicialmente, ¿cómo se te ocurre la idea de este proyecto? Y, bueno, realmente que expliques un poquito qué es Genius. La idea surge de la propia experiencia, al fin y al cabo, como decíamos, ¿no? Cuando, no sé si os habrá pasado a vosotros, que sois un poco más jóvenes, un poco, nada más, No unos mucho. añitos más jóvenes que yo, pero esa sensación de ¿y ahora qué? Al acabar la carrera, pues fue algo que nos envolvió, ¿no? Y yo creo que a gran parte del equipo que a día de hoy forma Genius School, que ya somos unos cuantos, entre Madrid, Castilla y León, Asturias y demás. Y esa sensación fue la que nos hizo dar el pasito, el chip, de cambiar el chip, de decir, joder, aquí hay que hacer algo más, ¿no? Falta algo que no existe, una educación brutal en ingeniería de 5 años, pero no brutal, pero no completa, desde mi punto de vista, ¿eh? No completa en lo que es educación para la vida. Y para mí era necesaria y algo que eché de menos esa educación en emprendimiento y en habilidades sociales. Ahí nació ya la idea de si no existe hay que crearlo. Algo falta y cuando algo falta pues tenemos manos, cabezas y energía para hacer lo que queramos hacer con nuestra vida, ¿no? Y en la vida. Y empezamos a trabajar en ello. Empezamos a darle forma, empezamos a crear la metodología, empezamos a crear la estructura, el programa, los procesos, todo ello, que al final también fue un proceso de crear en base a nuestra experiencia, a conocimientos, a investigación, a horas de diseño y desarrollo, a miles de horas de diseño y desarrollo, y se empezó a trabajar en ello. Y eso pues ya nos empezó a abrir otras puertas. Fue el origen de Genius. Empezamos como una actividad para niños, niñas, que venían a nuestra sede, en este caso en Gijón, luego ya enseguida a Oviedo, Madrid, pero empezamos con 7 niños que vinieron a nuestra sede. Y 2 eran de la empresa de mi padre. Así que realmente 5. Por algún lado hay que empezar. Hay que empezar, al final tienes que crear la base, ¿no? Y poco a poco pensando en grande, pero actuando en pequeño. Pensando en medio y largo plazo, pero sin perder el foco al corto plazo. Y ese pasito inicial, pues fue al final el origen o el germen de todo lo que ha venido después. Después de ese inicio, bueno, vino el COVID y tuvimos que cambiar toda la parte presencial que estábamos llevando a cabo a de repente online, en 48 horas. Porque si no, lo que habíamos iniciado a 6 meses antes, a unos meses antes, se nos venía abajo todo con el COVID. Se dio ese pasito y al poquito de volver a estabilizarnos del COVID, dimos otro paso, que es llegar a los coles como extraescolar, como una actividad extraescolar. Esto nos permitió llegar a muchos coles, que al final era algo novedoso, que nadie tenía, algo innovador, que para el cole era algo fácil de implementar y que se diferenciaba del resto de coles, y para sus familias también era muy positivo, y por supuesto para los niños. Y empezamos a llegar a un montón de coles como actividad extraescolar en educación, emprendimiento y habilidades sociales. Hace 2 años y medio, 3, empezamos a ver, cuando llevamos un poquito con lo de extraescolares, que realmente la vía de extraescolares era algo muy positivo a nivel empresarial para crecer, pero no estaba alineado con el impacto que queríamos causar a nivel social, a nivel educativo, a nivel de país, ¿no? Y es que la educación en emprendimiento llega a todos los niños. Y el emprendimiento, y hago aquí un impasse respondiendo a lo que comentas, Nahuel, de qué es Genius, ¿no? El emprendimiento entendido, nosotros no formamos empresarios. El emprendimiento entendido como que los niños y las niñas, ante los problemas de la vida, tengan capacidades, herramientas, habilidades, competencias para ponerles solución. Y lo que hay entre problema y solución es Genius School. Habilidades, competencias, técnicas, educación en emprendimiento, para que aprendan a poner solución a los problemas de la vida. Y ese emprendimiento puede ser emprendimiento empresarial a medio y largo plazo. Podemos ser
Niños, niñas, que al final cuando seamos adultos seamos empresarios. Puede ser intraemprendimiento, espíritu emprendedor. Chavales, chavalas, que nos convirtamos en personas emprendedoras dentro de las empresas en las que trabajemos. Es lo que más va a valorar una empresa. Personas emprendedoras. O puede ser emprendimiento social o medioambiental. Personas que con sus proyectos emprendan desde el punto de vista social o medioambiental. Con lo cual Genius School no forma empresarios. Genius School es las herramientas, metodología, competencias, habilidades técnicas que unen para que los niños, que unen problema y solución, para que los niños sepan que ante los problemas de su vida puede ponerles solución. Y dimos un siguiente pasito cuando estábamos con extraescolares, siendo conscientes de todo esto que acabo de comentar, que es ir a horario curricular. En horario extraescolar no lográbamos a nivel empresarial, era algo positivo y nos hizo llegar a muchos coles, pero no a nivel de propósito, de donde queremos estar, de por qué nacimos, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Para dejar ese legado que hablábamos antes, ¿no? Y al final que nos levantemos siendo coherentes con nosotros mismos y conscientes de que estamos trabajando en lo que queremos trabajar, que es que el emprendimiento llega a todos los niños y niñas de España. Y como extraescolar, a nivel empresarial muy bien, pero a nivel de propósito no llegas. Porque a extraescolar va los niños que van porque los padres les viene bien, o porque saben que es importante, o porque lunes y miércoles les encaja a nivel de conciliación, ¿no? Y ya está. Entonces, muy bien a nivel empresarial, pero no a nivel de propósito. Y dimos un pasito a nivel curricular, que es donde estamos a día de hoy. A día de hoy ya no tenemos ningún colegio extraescolar, nos hemos salido de todos y no cogemos ningún colegio nuevo como actividad extraescolar. Solo en horario curricular. Así nació Genius, ese es el porqué y el proceso, ¿no? Y ahora estamos en un proceso de implementación curricular que está teniendo un impacto brutal y que es realmente donde está la chicha a día de hoy de qué es Genius School. Para entender un poco, Pedro, que nos podrán estar viendo padres, madres, abuelos, familias, para bajarlo un poco a tierra, dentro de las clases, los cursos que hacéis, ¿qué harían en este caso los niños y niñas? O también, no sé si trabajáis con adolescentes o solo son niños de cierta edad. Sí, pues mira, Mario, nosotros trabajamos principalmente primaria y secundaria, de 6 a 16 años. Sí que es verdad que el año pasado, por ejemplo, trabajamos con 9 centros de FP, de formación profesional, colaboramos con 5 universidades y formamos a adultos en empresas. Yo que sé, por ejemplo, Estee Lauder, pues nos contrató para formar a la CEO y todo su equipo directivo de Estee Lauder con la metodología Genius, junto con los más jóvenes de Estee Lauder, ¿no? Hicimos jornadas de formación con el equipo directivo de Estee Lauder junto con los más jóvenes de Estee Lauder. Entonces quisieron llevar la metodología Genius a la empresa. Bueno, formaciones a empresa. O la Complutense de Madrid, estamos formando al profesorado de investigador docente, gente que tiene de sus investigaciones, tiene sus spin-offs, sus startups, y crean sus emprendimientos en base a sus investigaciones, y estamos haciendo formación al profesorado de la Complutense de Madrid. Pero bueno, son proyectos muy chulos, muy bonitos, que salen o que surgen a raíz del impacto que está teniendo la metodología Genius en otras etapas, y vienen etapas de FP, de universidad o de empresas, ¿vale? Pero nuestro foco es primaria y secundaria, 6, 16 años. ¿Cómo se trabaja con ellos? Partiendo siempre, hay una cosa que es clave, que es partir de las inquietudes, de los gustos, de los hobbies de los chavales. Los niños y las niñas seguramente no sepan muchos que quieren ser de mayores a nivel de orientación laboral, algunos sí, pero la mayoría no lo sabrán, pero sí saben lo que les gusta. Saben que les gusta el deporte, el fútbol, que nos encanta a nosotros, ¿no? O saben que les gusta la tecnología, o la informática, o los animales, la cocina, el arte, los videojuegos, yo qué sé. Saben lo que les gusta. Con lo cual aprendemos a emprender basándonos en sus inquietudes, en sus gustos, en sus hobbies, en eso que a ellos les motiva y les gusta, lo que hacen en su tiempo libre. A partir de eso, aplicamos la metodología Genius. Pero es que a partir de eso te da un aspecto clave, que es que creamos un vínculo emocional entre el niño, la niña y su propio aprendizaje. Porque son sus proyectos de videojuegos, de animales, de tecnología, de deporte, sobre los que aprendemos a emprender. Con lo cual creas un vínculo emocional entre el niño y su aprendizaje. Son los primeros interesados y motivados en aprender, en avanzar, en captar, en empaparse, ¿no?, de cositas nuevas. Una vez que tenemos esta base, trabajamos en 2 áreas educativas: emprendimiento y habilidades sociales. Habilidades sociales, ¿qué quiere decir? Que los niños y las niñas a través de la metodología aprendan a hablar en público, aprendan a gestionar sus emociones, aprendan a tolerar la frustración, aprendan sobre comunicación, sobre trabajo en equipo, sobre liderazgo, impulsar su autoestima, toda esa parte de habilidades sociales, ¿no?, de soft skills. En paralelo y de la mano, impulsamos el espíritu emprendedor, que ya hemos mencionado. Es decir, que aprendan a poner soluciones a los problemas de la vida. Es decir, que aprendan sobre educación financiera, que aprendan sobre marketing, que aprendan sobre ventas, a diseñar su logo, su eslogan, el nombre de su proyecto, que aprendan a crear sus propios productos o servicios que den soluciones a los problemas de la sociedad en la que viven, que aprendan a crear su página web, su app, estrategia, innovación, planificación, toda la parte de emprendimiento y de habilidades sociales. Y todo esto tiene un cómo, aparte de 2 qués, tiene un cómo,
que también es lo que nos hubiera gustado tener a nosotros. O sea, el origen, el concepto es muy sencillo, luego obviamente se complica mucho, ¿no? En cuanto a la metodología hay miles de horas de trabajo, de investigación, de diseño, de desarrollo detrás. Pero el origen, para que sea eficiente con los niños, pero el origen es muy sencillo. ¿Y qué nos hubiera gustado tener a nosotros también? Una metodología educativa que se basase en diversión más emoción. ¿Para qué? Para lograr educación. Diversión más emoción, para lograr educación. ¿Educación en qué? En emprendimiento y en habilidades sociales. ¿Cómo logramos diversión y emoción en el alumnado? A través de la aplicación de toda la metodología. ¿Qué es? Juegos, retos, dinámicas, actividades, prácticas, experiencias educativas. Todo esto, los retos, los juegos, las dinámicas, hacen que logremos diversión y que logremos emoción. Y como consecuencia, educación en emprendimiento y en habilidades sociales. A través del desarrollo de sus propios proyectos, creando ese vínculo emocional entre el niño, la niña o los chavales y su propio aprendizaje. Y a raíz de ahí se construye todo. La metodología es esta que acabamos de compartir en 3 minutos, pero a raíz de ahí se construye todo y ya vamos a la fase operativa, que es cómo trabajamos en España, ¿no? Que eso, para otra pregunta si queréis, pero... Sí, bueno, realmente es que se me están ocurriendo muchísimas preguntas según vas hablando. La primera, para no dejar esto atrás, quiero comentar ese cambio que habéis hecho de extracurricular a curricular. Supongo que os habréis encontrado dificultades al hacer esto. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Sí, no es sencillo, Nahuel, porque al final, mira, la LOMLOE, la ley educativa actual, al final las competencias educativas están concedidas, son competencia de cada comunidad autónoma, ¿no? En este caso, Claro. la LOMLOE a nivel nacional es la que rige, obviamente, la educación en España. Y la LOMLOE a nosotros nos vino como anillo al dedo, porque al final fomenta esto que estamos hablando, ¿no? Fomenta las competencias, fomenta que el emprendimiento. De hecho, una de las 8 competencias obligatorias por la LOMLOE es la competencia emprendedora. Una de las 8 competencias obligatorias. La lingüística, la matemática. Una de las 8 es la emprendedora. Sin embargo, es muy difícil que esto llegue a los colegios porque al profesorado universitario de magisterio, en este caso en primaria, nadie les forma, no tienen oportunidad de ser formados en eso. Ni son personas profesionales que vengan del mundo de la empresa, del emprendimiento. Con lo cual es difícil que la competencia emprendedora empape y cale el sistema educativo, ¿no? Luego hay un punto clave que es, nosotros no venimos a sustituir el trabajo de nadie, nosotros venimos a acompañar a los colegios para que la educación en emprendimiento cale en su alumnado de la mano de su profesorado, ¿no? Entonces hay que dejar a nivel de comunicación muy claro que nosotros acompañamos a los colegios en ese proceso de que la educación en emprendimiento, de que la competencia en emprendimiento llegue, para que no haya barreras de, esto me va a llevar trabajo. No, a los profes no les lleva trabajo. Esto viene aquí a qué nos van a enseñar a nosotros. Os acompañamos, no venimos a enseñaros, no venimos a sustituir, venimos a acompañar a que el ADN del colegio sea un ADN emprendedor, innovador, de que las metodologías activas lleguen al aula para fomentar el emprendimiento. Entonces, bueno, hay barreras o muchas barreras que obviamente hay que ir poco a poco trabajando y que hemos aprendido a base de equivocarnos. Pues, por ejemplo, que había que considerar a los profes y al alumnado de la mano, y a las familias, obviamente, a toda la comunidad educativa, pero que los profes eran igualmente importantes que los alumnos. Totalmente. Para acompañar e ir juntos al aula y que la metodología pueda llegar al aula. Y eso lo hemos ido aprendiendo. Al principio nos hemos dado ahí contra la pared, la hemos cagado 1000 veces y hemos tenido que romper barreras a veces a base de llorar, ¿no? De equivocarte a lo grande. Una duda que tengo, Pedro. Dentro de vosotros, dentro de la metodología, me refiero, con los profesores, ¿qué entrabais? ¿Directamente al horario escolar? Me refiero. Supongamos que entran los chavales a las 9 de la mañana, que no ahora mismo no lo tengo ubicado. ¿A esas horas o sería solo extra, fuera del colegio? No, en horario escolar. En horario escolar. Sí, Mario, es claro. en horario escolar. A día de hoy solo trabajamos en horario escolar. Esa era mi duda. Eso O sea, es. la duda es la legalidad de esto. Sí. Desde Sí. luego es legal, Sí. pero ¿cómo es el proceso de plantear vuestra propuesta y decir quiero hacer esto y entrar en horario curricular? Sí, pues mira, hay 2 principales tipos de vías de colaboración, ¿no? Con los centros educativos. Nosotros siempre trabajamos en los centros educativos, sea de primaria o secundaria. Vamos a dejar FP, universidad y empresas al lado, que también se trabaja, pero vamos a poner el foco en primaria y secundaria, que es donde principalmente trabajamos. Con lo cual, el lugar, el espacio, el usuario, vamos a decir, llevándolo a términos empresariales, el usuario siempre es el centro educativo. Siempre estamos, obviamente, acompañando a los niños, a las niñas o a los chavales, junto con los profes. Pero el promotor, el que hace que esto llegue a los centros educativos, puede ser o el propio centro educativo, que lo promueve de forma particular o directa, o una institución pública, un ayuntamiento, una consejería, o una empresa que facilita esto a los colegios, a los centros educativos.
Un colegio puede decir directamente que quiere implementar, ahora hablamos de qué implementamos, implementar los programas de emprendimiento o la semana del emprendimiento, que ahora lo detallamos. Una institución pública, pues por ejemplo, yo qué sé, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, pues llevamos ya 3 años y empezamos ahora el cuarto, que nos lo han confirmado hace 15 días, donde cada año trabajamos con 27 colegios de la Junta de Castilla y León, 3 de cada una de las 9 provincias. Ya llevamos 81 colegios, solo con ellos. Este año vamos a por otros 27. Se hace a través de un programa de implementación muy cortita, lógicamente, son pocas sesiones con muchos colegios, en muchas aulas, con muchos niños, de tal forma que le permite meterlo pues en la primera semana horario de matemática, la segunda horario de lengua, de plástica, de sociales, de tal forma que Genius no sustituye a matemáticas, Genius acompaña a los niños en que consigan los objetivos curriculares de las asignaturas que tienen. Matemáticas está totalmente vinculada a educación financiera, lengua, comunicación, oratoria, plástica, tema de diseño, de creación de prototipos, de logotipos. O sea, toda la parte social y toda la parte se crean los proyectos en torno a las asignaturas curriculares para que tenga un sentido y consigamos lograr los objetivos curriculares que tienen las propias asignaturas, ¿no? O yo que sé, el Ayuntamiento de Gijón, hicimos un proyecto para 14 colegios y ahora vamos a hacer otro que justamente estamos ahora estos días en proceso con el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Oviedo también para 10 colegios cada edición, o Baleares, Zaragoza, Comunidad de Madrid, yo que sé, proyectos de colaboración público-privada. Y la tercera vía es empresas, que quieren que esto llegue a la sociedad y lo utilizan para que con la marca de su empresa lleguemos a los colegios y llegue la educación en emprendimiento, ¿no? Entonces, ya sea a través de los propios coles, que quieren innovar y quieren ser un colegio Genius, un colegio emprendedor, o a través de instituciones públicas, ayuntamientos, consejerías, o a través de empresas, nosotros trabajamos siempre en los centros educativos. ¿Y cómo? Por 2 vías. Los programas de emprendimiento, habilidades sociales y desarrollo personal junior, que pueden tener una casuística de una asignatura de 1 hora a la semana. Esto obviamente lo contratan principalmente colegios privados, que meten 1 hora de una asignatura a la semana de Genius, de emprendimiento. A programas de solo 10 sesiones o solo 5 sesiones, que esto se hace ya con todo tipo de colegios, concertados, públicos, privados, solo 10 sesiones con cada aula, eso lo hacen en un trimestre, o solo 5 sesiones de aula, que pueden ir acompañados o no de formación al profesorado y acompañamiento, ¿vale? De tal forma que ellos lo meten en horario escolar, en X asignaturas, 5 sesiones en todo el año. Y es la chispa que despierta ya que la educación en emprendimiento llegue a los chavales, o de 10 sesiones. Y hay otra vía que está teniendo un impacto ahora brutal, que es la Liga de las Semanas del Emprendimiento Junior del Colegio X o del Ayuntamiento X o de la empresa X. La Liga de las Semanas del Emprendimiento consiste en celebrar las Semanas del Emprendimiento en cada colegio, con lo cual tú tienes la Semana del Emprendimiento de tu cole. Y en ese cole celebramos una formación al profesorado, fase 1, que es 1 hora, es algo muy rápido para que sepan qué y cómo. Se entrega la guía del emprendimiento, un recurso educativo para que sean autónomos sin falta que estemos nosotros y puedan ellos calar y llevar a cabo eso de forma autónoma, más o menos, lo deciden ellos hasta qué punto. Y una tercera fase que es la hackathon de emprendimiento junior de ese colegio y se celebra durante una jornada formato actividad complementaria, al igual que van al jardín botánico o al acuario o a la granja escuela, las actividades complementarias que haga cada cole, se celebra la hackathon de emprendimiento junior de ese colegio en un viernes, por ejemplo. El lunes se forma el profesorado, el martes se entrega el recurso educativo y el viernes se celebra la hackathon con el alumnado de primaria y o secundaria. Vienen las familias en la última fase, los profes nos acompañan, viven la experiencia, aprenden junto con nosotros de la mano y el alumnado se les despierta esa chispa, que además es una jornada súper divertida, donde el emprendimiento y las habilidades sociales son el canal, ¿no? De todas esas semanas del emprendimiento, los mejores proyectos pasan a la hackathon intercentros entre todos los colegios que han participado en esa ciudad o región o comunidad autónoma, con lo cual ya pasamos desde el aula al cole con la hackathon, a la hackathon intercentros entre los colegios y después hay una tercera y cuarta fase que es la celebración de los premios regionales de educación y emprendimiento, donde todos los proyectos de las semanas del emprendimiento o de los programas o libremente, cualquier colegio puede ir libremente a los premios, se pone en valor los mejores proyectos de educación y emprendimiento de Asturias, o de Gijón, de Castilla y León, de Madrid, de Baleares, de Aragón, de Andalucía, Extremadura. Y una última fase que es la celebración del primer festival que hicimos el año pasado, el primer Festival Nacional de Educación y Emprendimiento. Celebramos en Asturias, en este caso junto con el gobierno del Principado de Asturias, la Consejería de Ciencia, que impulsó el proyecto y lo impulsaremos estos próximos 4 años, donde en ese Festival Nacional de Educación y Emprendimiento celebramos la gala de los premios nacionales. Los mejores proyectos de cada comunidad vienen al festival. Había para 800 niños en este festival, aforo, y se inscribieron más de 1.200 en la primera edición.
Tuvimos que dejar todo el dolor de nuestro corazón, pero tuvimos que dejar a más de la mitad fuera por aforo para ese festival. De tal forma que al final la educación es motivación, es ilusión, es comunidad educativa, es profesorado, es familias, es instituciones públicas, es medios de comunicación, y todos con el foco en los niños para que llegue esa educación en emprendimiento, con los programas o semanas del emprendimiento dentro de su aula, en el cole, intercentros entre muchos coles, los premios regionales y a nivel nacional los mejores proyectos de España, con lo cual es ilusión, es motivación con el canal de la educación. Como duda así empresarial que tengo, que luego ya volveremos a todo lo que has comentado, dentro de una empresa como es la tuya, ¿cómo ha sido entrar dentro de instituciones públicas? Porque comentabas que también eso, trabajas con colegios privados, con centros, pero también entiendo yo que plantearles a una institución pública, a un ayuntamiento, a una consejería, ¿cómo llega y decirles, oye, quiero plantear esto? ¿Has tenido, problemas, aspectos negativos en este proceso? Mira, Mario, yo creo firmemente en que las cosas dependen de las personas, que hacemos o no que pasen cosas. Es decir, da igual que seas trabajador de una institución pública, una empresa privada, de un colegio, que seas trabajador de tu propia empresa, al final todos somos trabajadores, ¿no? Sí. En el ámbito que sea. Pero al final, el que pasen cosas o no, depende de la actitud o del espíritu o de la mentalidad de las personas que estamos aquí sentados. En cada reunión, en cada ámbito, en cada tipo de proyecto, en cada región. Si tú estás reunido con una persona con espíritu emprendedor, una persona con espíritu de innovación, de mejorar, de crecer, de aportar a la sociedad, e independientemente de que esté en un ayuntamiento, una consejería, una empresa privada, en un colegio público, concertado o privado, las cosas pasan y las cosas avanzan. Luego de una determinada manera u otra, con un mayor alcance o menor alcance, pero las cosas pasan. Entonces la experiencia es que la colaboración público-privada es algo con un impacto brutal cuando hay personas en las instituciones públicas que son emprendedoras, que son innovadoras, que tienen esa visión de ir un paso más allá de lo establecido y de mejorar la sociedad con la educación como base, y en este caso con el emprendimiento como contexto, como marco. Con lo cual la experiencia es muy positiva siempre y cuando te encuentres o colabores junto o vayas acompañándote junto con personas que tienen ese espíritu emprendedor de mejorar lo que hay. Claro, mi duda es, pero hablamos un poco de esta mentalidad emprendedora que, oye, está creciendo en España, pero igual todavía no está tan enraizada. Por eso te pregunto un poco que si dentro de las instituciones públicas has tenido reticencias, porque al final, lo que hablamos, tú has estado en Estados Unidos y siempre se habla, por ejemplo, del emprendimiento de Estados Unidos, que la gente lo tiene muy mentalizado. Pero, por ejemplo, personalmente, yo creo que en España no tanto. Entonces, un poco, venía ahí un poco la pregunta de, joder, igual las personas con las que te has reunido, con las que te puedas reunir, no tienen esa mentalidad emprendedora que te facilitaría. No sé si... Bueno, igual sí la tienen, pero el entorno que tiene Claro, alrededor el entorno es un complicado. poco diferente, sí. Claro, esto como cuando nacen productos que no sabes que necesitas, ¿no? Y te genera la empresa la necesidad de tenerlos, ¿no? Sin hablar de marcas, pero seguro que todos sabemos cosas. Pero al final, el tener a esas personas en nuestro camino e ir junto con ellas es clave, porque queremos innovar, como decimos, no solo en el qué, que la educación en emprendimiento llegue y habilidades sociales, sino en el cómo, que es de forma colaborativa. Claro. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay una dificultad enorme cuando empezamos. Claro. ¿Por qué? Porque era una hoja en blanco. Porque tú eres el alcalde de no sé dónde, o tú eres el consejero de no sé dónde, y te digo, mira qué bonito todo lo que podemos hacer. ¿Pero dónde lo habéis hecho? ¿Pero quiénes sois? ¿Pero esto Claro. qué es? ¿Pero qué impacto tiene? ¿Pero cuánto vale? Te surgen muchas preguntas, muchas barreras. Entonces, hace 5 años, o cuando empezamos este tipo de cambio en Genius, pues fue hace 3 años, ¿no? Principalmente. Pero hace 3 años, vamos a decir, ese camino, joder, pues fue de espinas, ¿no? Vamos a decir. Costó mucho concienciar o enseñar. A día de hoy sigue costando en algunos ámbitos, pero ya hay casos de éxito. Y hay muchos casos de éxito a día de hoy. Ya hay instituciones que han apostado y que están apostando desde hace 3 años por esto. Y gente, joder, como la Junta de Castilla y León. No es lo mismo que yo vaya a 27 colegios cada edición, a que venga la Junta de Castilla y León, la consejería, y te pongan 27 colegios. La marca, el empaque, el entorno es muy diferente, ¿no? La confianza, al fin y al cabo. Pero a día de hoy la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Oviedo, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Baleares, la Comunidad de Madrid, Ayuntamientos de Madrid, ahora iniciando en Andalucía y Extremadura. Joder, ya hay casos de éxito y todo este empaque que estamos hablando de la visión holística de la educación, el aula
hasta el Festival Nacional, con todos los pasitos que ya hemos visto, al final es algo que es motivador, ilusionante para los niños, profes y familias, colegios, pero para las instituciones públicas también, que impulsan que esto llegue a su región y tienen una visión más allá del hoy. Piensan en el mañana. Y cuando hay casos de éxito, es más fácil. Casi. Al inicio, lo que tú decías, pues más razón que un santo. Sí. Más difícil que la leche. Obviamente, concienciar, que confíen, ¿no? En lo que hay. Obviamente, esto no llega de un día para otro. Llega en base a pasito, sabiendo dónde queremos estar a medio y largo plazo, actuando en corto plazo. Pensando en grande, actuando en pequeño. Y al final las cosas van avanzando, creciendo y pasando, ¿no? Una duda que me surge, bueno, en general también para la gente que no lo conozca, volviendo a la metodología Genius, en una clase normal, o sea, yo estoy en una clase, ¿y cómo sería la metodología Genius dentro de esa clase? ¿Hay una persona de Genius o varias personas? ¿Cómo sería eso? Sí, pues depende, Nahuel, de si estamos aplicando los programas de emprendimiento, que son más de aula, en codocencia con el profesorado, donde implementamos 5 sesiones de aula, o 10, o una asignatura, o estamos hablando de la semana del emprendimiento, donde se hace la formación al profesorado, la entrega del recurso y la hackathon, ¿no? Que es una jornada formato más actividad complementaria, formato evento. Mi pregunta iba más por lo primero, pero bueno, Claro. ya que has sacado lo segundo, pues explica los dos, perfecto. Claro, entonces, al final, tanto el primero como el segundo se basa siempre en la metodología, es decir, que logremos diversión y emoción para lograr educación. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Se trabaja de forma cooperativa, de forma colaborativa, de tal forma que creamos siempre grupos de 4 a 6 niños para que trabajen colaborativamente en el desarrollo de sus proyectos para favorecer la parte de gestión de emociones, de tolerancia a la frustración, de trabajo en equipo entre ellos, y se parte siempre de esas inquietudes para que los niños aprendan a emprender basándose en lo que les motiva, ¿vale? Inicialmente se va analizando el entorno, no solo externamente, sino analizándose a ellos, para que se conozcan más entre ellos, con ellos mismos y entre ellos, para generar ese equipo, para hacer la distribución de roles. Se analiza el entorno exterior ya, más allá del interno, el externo en el que viven forman parte. Se analizan qué problemas puede haber en la sociedad en la que viven o el medio ambiente en el que viven. A partir de ahí van desarrollando sus proyectos, sus propuestas, sus soluciones, sus productos o servicios. Se trabajan con dinámicas de tormenta de ideas, de brainstorming, para que aprendan a poner soluciones a los problemas de la sociedad en la que son parte. Se les enseña herramientas como matrices esfuerzo-impacto para ver qué soluciones de ellas tienen más viabilidad o tienen mayor impacto con un menor esfuerzo para que trabajen sobre ellas. A partir de ahí ya crean los objetivos de sus proyectos y ya dan forma a mi proyecto es de esto para solucionar este problema o este reto del que partimos como aula, como clase, y se va trabajando en base a dinámicas, a juegos, a retos, a actividades para que vayan desarrollando toda la parte de educación financiera, de marketing, de ventas, de productos, servicios, de logotipo, de eslogan, de página web, de app, del nombre de su empresa, de trabajo en equipo, toda la parte de emprendimiento, ¿no? Con lo cual se van llevando a cabo diferentes juegos, dinámicas, actividades para lograr eso. Ejemplo, educación financiera. Se trabaja con los niños de primero de primaria y de cuarto de eso. Obviamente, se trabaja la misma temática, no de la misma forma. Sí sobre la misma metodología, diversión más emoción para lograr educación, pero no con las mismas actividades, retos, juegos, dinámicas o prácticas, ¿no? Con los niños de primero, segundo de primaria, primer ciclo, se trabajan cositas como que aprendan qué es el dinero, el valor de las cosas, con con chavales de cuarto de eso, ya con chavalas de cuarto de eso, se trabajan cosas como el balance, pérdidas y ganancias, opciones de financiación. Todo es educación financiera. Todo se basa en diversión y emoción para lograr educación, metodología Genius. Todo se basa en juegos, en retos, en dinámicas, en actividades, en prácticas. Todo es educación financiera. Pero, obviamente, en función del nivel donde estamos, trabajamos unas u otras actividades para que logremos esa educación, ¿no? Y luego la parte de la hackathon es una parte mucho más experiencial porque no es un aula con 25 chavales, con 25 niños, niñas. Es ya el cole con X cursos. Puede ser todo el cole, toda primaria o X cursos de primaria o de secundaria, ¿no? Y es un formato mucho más evento, mucho más colaborativo, mucho más donde todos estamos en un mismo espacio y vamos trabajando el desarrollo de los proyectos de una forma mucho más concentrada, prototipada, para que en una jornada llegue esa diversión y emoción para trabajar emprendimiento, habilidades sociales, creando los proyectos prototipos, obviamente, para dar solución al reto. Pero todo se basa en la misma metodología, temáticas de emprendimiento, habilidades sociales y el objeto con el que se trabaja es uno u otro en función de si es programas o semana del emprendimiento. Entiendo. Bueno, luego te voy a preguntar, y bastante, porque me parece un tema que, bueno, daría para horas,
por vuestras experiencias que tenéis con los niños. Pero antes de eso, quería preguntaros a nivel de empresa cómo funcionáis, porque al final, bueno, tengo aquí apuntado que colaboráis con más de lo que comentaste antes, 250 centros, 40 empresas, 13.000 niños, niñas, jóvenes. Claro, teniendo ese nivel de repercusión, ¿cómo funciona Genius a nivel estructural de empresa? Mira, hay una cosa muy positiva para nosotros, que es que colaboramos con los centros educativos y con su profesorado. Con lo cual, para llevar a cabo una semana del emprendimiento con 350 niños, no hace falta que estemos 12 personas de Genius, no, porque nosotros mentorizamos a los profes, a las profes, que son los que canalizan y hace que capilarice todo esto a sus aulas, a sus grupos. Y los profes están en los coles. Cada cole, cada aula tiene su tutor, su tutora. Con lo cual nosotros, con muy poquitas personas de Genius, en una hackathon con 350 niños, podemos gestionar a los 350 niños. Porque capilarizamos y vamos de la mano con los profes, las profes, que lideran sus aulas a través de la implementación de la metodología. Por eso la primera sesión, la primera fase, se forma al profesorado. Se les entrega un recurso educativo, que lo pueden utilizar o no, porque después en la hackathon en sí misma nosotros vamos explicando todos los pasos, que esas explicaciones son para los niños, pero también para los profes, que nos ayudan a llegar. El formato de semana de emprendimiento realmente es un día con los niños, con lo cual podemos celebrar un montón de semanas del emprendimiento, porque la implicación es que vaya 2, 3 personas de Genius a guiar, a mentorizar a esos profes para llevar a cabo de la mano con esos alumnos, y podemos hacer con un equipo relativamente reducido un montón de semanas del emprendimiento para un montón de niños más, porque llegamos a muchos profes, que a su vez llegamos a muchos más niños con ese formato, ¿vale? Luego los programas, también depende si es una asignatura, donde en ese caso sí que requiere una dedicación mucho más intensa por parte del equipo Genius, o si son programas cortitos, de 5 sesiones o de 10 sesiones, que se paquetizan para hacerlos en un periodo de tiempo, en un trimestre, que al final suele ser, si es el de 5, pues se suele hacer paquetizado en 1 o 2 semanas, con lo cual te permite gestionar eso con el equipo que somos ahora mismo en muchos sitios y llegar a muchos sitios, ¿no? Con lo cual al final el objetivo, ¿Genius es tecnología? No. ¿Genius es plataforma? No. ¿Genius es una web, una app? No. Genius es metodología. A día de hoy todo el mundo está tendiendo a la digitalización. En este caso, a día de hoy todavía no estamos ahí, y nuestra visión y nuestro foco es salirnos de ahí. Ser diferentes también en que todo el mundo tiende a la tecnología. Obviamente es canal y base también, ¿eh? No es que Genius no tenga tecnología, sí la tiene. Pero Genius es metodología. No es una plataforma, no es una app. A día de hoy, donde los niños y las niñas con los profes hagan X, no. Aplicamos la metodología en los centros, junto con los centros educativos. Y el formato que acabo de comentar te permite escalar y llegar a muchos con menos recursos por nuestra parte, que si no, obviamente tendríamos que ser muchos más, ¿no? Entonces, con poquitos llegamos a través de los profes a muchos niños. Future Minds, ¿qué se diferencia de Genius School? Muy buena pregunta. Porque esto es algo bastante novedoso y nuevo, ¿no? Del año pasado. Cuando estábamos trabajando con los centros educativos, estos 3 últimos años sobre todo, nos dimos cuenta de que el impacto que estaba teniendo era relativamente importante, vamos a decir, o relevante, vamos a decir, pero podría ser mucho más si no hubiera ciertas barreras. Porque lo que hacemos o hacíamos en esos 3 años que estábamos viendo con ellos antes de que se naciera el movimiento Future Minds, y la metodología gustaba mucho, y cuando lo vivían la experiencia les encantaba, que es nuestro objetivo, trabajar para superar las expectativas. Trabajamos siempre para lograr superar lo que se espera de nosotros, ¿no? Es el objetivo. Pero no podíamos llegar a todos los coles por diferentes cosas. Por planificación, por tema económico, por lo que sea, por diferentes cosas. Entonces nació el concepto de tenemos que ir a algo mucho más allá que ser una empresa, que es crear el movimiento Future Minds, donde todos aquellos centros educativos, instituciones, empresas, familias, que crean en la importancia de la educación en emprendimiento, en los niños y las niñas, puedan ser parte de este movimiento. Puedan o no puedan invertir a nivel económico o de tiempo en ello. Por eso el movimiento Future Minds se crea para dar cabida y cobijo a lo que viene después de los programas, después de las semanas, la Liga de las Semanas del Emprendimiento, o de los proyectos que libremente desarrollan los colegios en España, sin falta de estar nosotros involucrados para nada, ni de conocerlos siquiera. Con lo cual, cualquiera, venga de la Liga de las Semanas del Emprendimiento Junior de Genius, o de los programas de emprendimiento y habilidades sociales, o libremente los coles, con sus proyectos de aula de sus coles, pueden participar en los premios regionales de educación y emprendimiento para visibilizar los mejores proyectos y poner en valor la educación en España. Pueden participar a mayores
en el Festival Nacional de Educación y Emprendimiento, con la gala de los premios nacionales. Esto es gratuito para todos. Hasta que se llene el aforo. El año pasado, pues eso, había 800 niños, 1200 se apuntaron. Jolín, pues mira qué contento, mira qué alegría para todos que de repente tenemos un impacto enorme para unir la educación y el emprendimiento, la educación y la empresa. Con lo cual, el movimiento Future Minds es el paraguas que engloba todo lo que se hace. Las semanas, los programas y libremente a todos los proyectos educativos que hacen los coles sin que nosotros sepamos ni cuáles son ni quiénes son. Para que después podamos ir a los premios dentro del movimiento Future Minds. Los premios no son premios Genius, son los premios Future Minds. Y el festival no es un festival Genius, es el Future Minds Fest, el festival de educación y emprendimiento a nivel nacional, en el que puede ir cualquiera, dentro de los aforos que disponemos, ¿no? Pero cualquiera, y no tiene coste. En este caso, pues el festival está financiado por el gobierno del Principado de Asturias, que ha creído en este proyecto desde el inicio, desde el año pasado, en este caso, y ha hecho que esto se lleve a cabo la primera edición y la llevaremos los próximos 3 años, ¿no? Al menos. Así que el Future Minds Fest es un concepto holístico de unir la educación y el emprendimiento para causar ese impacto social, colaboremos o no con la metodología Genius en tu colegio. Qué bueno. Hay una cosa también que quería comentar contigo, que es que creo que hay una concepción de que, bueno, en general se puede llegar a pensar de que tiempo pasado fue mejor, y en el caso de los niños, creo que hay veces que se comenta con cierto fundamento. Es decir, antes la forma de relacionarnos era diferente, jugábamos en la calle, teníamos quizá más habilidades sociales, no teníamos ese exceso de dopamina que tenemos ahora y la retención de atención es totalmente diferente. Entonces hay motivos, pero imagino que tú también tendrás los motivos contrarios, porque trabajando con tantos niños te habrás encontrado de todo. Entonces quería saber un poco esa percepción que tienes, primero de niños, eso, de 6 a 10 años, y luego ya entrando a adolescentes, yo creo que ahí es un poquito diferente, porque ya tiene más contacto con redes sociales y demás. ¿Cómo es tu experiencia? Según... Pues mira, Nahuel, los niños más pequeños, vamos a pensar de primaria y secundaria, por simplificarlo en cuanto a 2 franjas de edades, ¿no? Los niños de primaria estamos encontrándonos situaciones muy bonitas de niños que en el aula de forma habitual no son líderes, o que no participan, o que no hablan, o que se distraen, o que con todo el cariño de la palabra que molestan al entorno, ¿no? A los compañeros. Y nos estamos encontrando situaciones muy bonitas donde esa tipología de niños, que hemos dicho ahora varias cosas, cambian su forma de actuar por la implementación de la metodología Genius en este caso, y se convierten en niños proactivos, en niños que lideran sus grupos, en niños que sí hablan, en niños que no molestan sino que participan y avanzan a nivel educativo en el desarrollo de los proyectos. Y nos lo hemos encontrado muchas veces en este periodo, ¿no? En estos años. El cambiarle el foco y que con la educación, con la metodología, de repente niños que se comportan de una manera A se comportan de una determinada manera Z, en este caso, ¿no? Y es algo creo muy, muy positivo, sobre todo los niños de primaria, ¿no? Y luego, que al final es motivación, es buscar al final la educación es estándar, obviamente, porque a nivel educativo en España pues es difícil que sea de otra manera, pero lo ideal es que la atención y la educación sea individualizada. Cada persona somos diferentes. Y unos somos más kinestésicos y otros somos más... O sea, cada uno tiene una forma de aprender o de relacionarnos o de ser, ¿no? Y la educación lo ideal es que fuera adecuada a la individualización del alumno, ¿no? De la persona. Entonces la metodología Genius te permite despertar esos intereses o esas formas de aprender diferente, de esa diversión, esa emoción, y que despiertes o captes otro tipo de comportamientos, ¿no? Y más en los chavales de secundaria hay un punto clave que es la motivación. En los chavales de secundaria hay ocasiones donde hay dejadez, desmotivación, que solo quieren estar con su móvil, con sus redes sociales, bueno, cosas que a lo mejor todos somos conscientes, ¿no? Y lo que despierta ese tipo de educación es motivación, es ilusión, es, joder, puedo crear mi propio camino de vida, puedo dedicarme a lo que me gusta hacer. Si me gustan los videojuegos, pues puedo dedicarme profesionalmente a crear un proyecto que dé soluciones a X retos o problemas de la sociedad a través de videojuegos y encuentro mi camino de vida, creo mi camino de vida, ¿no? Más allá de ser abogado, ingeniero, fontanero, electricista o astronauta, da igual. Pero también puedes emprender en cualquier ámbito y crear tu propio camino de vida. Entonces, despertar esa chispa en los chavales y que se vincule a lo que les gusta, pues al final es algo también muy bonito. Y muy difícil, imagino. Y difícil, pero ahí está la metodología Genius que está dando resultados porque al final partimos siempre, como decíamos, de los propios gustos o inquietudes de los chavales para aprender a emprender y desarrollar sus proyectos basándose en ellos.
Con lo cual es difícil y no cuando tienes una metodología, un contexto y un centro educativo, obviamente, que tiene esa mentalidad de favorecer que esto llegue a sus aulas, ¿no? Que es clave. Y luego, y termino con esto. Tiene mucho que ver la metodología con lo que acabas de decir de las redes sociales. ¿Por qué? Y me explico. Al final a todos nos ha pasado que estábamos con el móvil y de repente nos ha pasado una hora que hemos estado haciendo así, viendo stories, viendo gente bailando o viendo gatitos de no sé qué. Las cosas que todos nos pasan, ¿no? Y de repente dices, joder, llevo una hora aquí perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque ha captado mi atención, porque han sido pequeños impactos. La metodología Genius tiene eso, se basa en eso aplicado a la educación. Es decir, lo que hacemos a nivel metodológico en las aulas o las semanas o las vías que proceda a implementación es pequeños impactos de muy corto periodo de tiempo, que suelen durar entre 6 y 12 minutos, en función de la dinámica de la actividad, donde en muy poco periodo de tiempo captamos la atención del niño, de la niña o del chaval, de una temática de interés para ellos, novedosa para ellos, divertida para ellos, con un juego, una actividad, un reto, y se cambia. Entonces es como si estuvieran cada 6-12 minutos haciendo así, haciendo así, haciendo así. Y tenemos un impacto de unos minutos educativo en educación financiera, en una dinámica, un juego, un reto, y pasamos. Y pasamos a un impacto de oratoria, de aprender a hablar en público. Y pasamos a un impacto de marketing. Y pasamos a un impacto de aprender a hablar, de gestionar tus emociones. Y de tal forma que al final te pasa una hora y los niños, entre comillas, han estado haciendo así, viendo stories o viendo TikTok educativo, con la base de emprendimiento, de habilidades sociales, con la base de juegos, de diversión, de emoción, y de repente dicen, ¿ya? Y el emprendimiento, las habilidades sociales llegan con la metodología, con el efecto de las redes sociales. No es TikTok, es metodología Genius, aplicada a la aula. ¿Me he explicado? Sí, te entiendo perfectamente. Y me parece muy acertado esa aproximación que tenéis de ir a lo emocional, porque hay muchas veces, sobre todo cuando eres adolescente, que te pueden decir, tienes estímulos no, gente que te dice, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que no sé qué. Pero hasta que no lo descubres tú, como que esas voces no las escuchas, y luego ya vas haciendo tu propio camino, y luego dices, jope, estoy haciendo esto que me lo habían dicho hace no sé cuánto. Y el hecho de atacar un poco más a lo emocional creo que es una aproximación correcta desde el punto de vista que sí que puedes hacer que te escuchen. Entonces eso me parece muy interesante. Al final somos emociones, las personas somos emociones, con lo cual, y no hay mejor aprendizaje que el que descubres por ti mismo. Que a todos nos han dicho nuestros padres, nuestras madres, cosas, y al final a veces les hemos hecho caso y a veces no. Joder, pero cuando lo vives por ti mismo, la experiencia es por ti misma, el aprendizaje es por ti mismo, o te equivocas por ti mismo, desde luego que te cala, te impacta y te educa, ¿no? Vamos a decir. Con lo cual el objetivo es que aprendamos en una educación basada en la experimentación, basada en la emoción. Tengo así una como reflexión o pregunta, Pedro, también para saber tu opinión. Acerca de, en este caso, la educación española, que obviamente es la única que conozco, pero creo que se puede ser, o me da la sensación que se está enfocando a examinar a un pez a escalar un árbol. Es decir, hablamos de que, claro, a los chavales hay que enseñarles desde lo que les gusta y también desde lo que se le da bien. Y en muchos casos yo creo que tenemos a chavales que, por ejemplo, se les da bien escribir, sacan un 10, un 9 en literatura, pero dicen, ah, no, es que has sacado un 4 o un 5 en matemáticas, o has suspendido. Y bajamos esa tala, deja de estudiar literatura o deja de estudiar historia para sacar ese 5 en matemáticas. No sé cómo tú lo ves desde este punto de vista que te he dicho, o también Sí. conociendo, habiendo estado en Estados Unidos, o con más gente dentro del sistema educativo. Pues mira, Mario, yo creo que tiene que haber un equilibrio en todo. Ni todo puede ser memorizar, ni todo puede ser experimentar, ¿no? Al final tiene que haber un equilibrio en todo. Ni todo va a ser matemáticas, ni va a ser solo otras, ¿no? Las que apruebo o suspendo y tengo que estudiar solo las que suspendo, que las otras ya las tengo más enfocadas. Creo que tiene que haber un equilibrio. Entonces, y esto es opinión personal, desde mi punto de vista, creo que tenemos que tener una base cultural, es decir, educativa, que sea multidisciplinar, multifoco, para que seamos personas conscientes y cultas dentro de una base mínima en matemáticas, en inglés, en historia, en lengua, en sociales, en plástica, en diferentes aspectos, ¿no? Educación física, toda parte
la educativa en su sentido 360, ¿no? Ahora, dentro de tener esa base educativa, que todas las asignaturas que hay considero que te aportan valor, lo podemos debatir si esto si me sirve para algo, saber no sé qué, el pluscuamperfecto, no sé qué, bueno, debates o raíces cuadradas o derivada triple, ¿no? Integrales triples, ¿me vale para algo o no me vale para nada? Bueno, son otros debates. Que solo lo comento, que no quiero entrar en ellos, porque si no estamos aquí 4 horas si nos metemos en eso. Pero dentro de tener una base educativa que te permita tener una cultura equilibrada, vamos a decir, partiendo de eso, creo que debemos potenciar los talentos y las habilidades de los niños, de las niñas. Por 2 motivos. Uno, para que en el futuro sean personas felices, porque alguien que se dedica a lo que le gusta va a ser una persona más feliz y va a ser más buena en lo que hace. Y 2, para que construyamos una sociedad mejor, con personas talentosas en los ámbitos donde son talentosas. Como dices tú, ¿no? Si pones el típico dicho de si pones a un pez a escalar un árbol o a un mono en el mar, pues obviamente son muy talentosos el pez en el mar y el mono en el árbol, no al revés, ¿no? Entonces, lograr como sociedad poner a todos los peces en el mar para que su talento lo desarrollen, o todos los monos en los árboles para que su talento lo desarrollen, y no viceversa. Entonces, como sociedad creo que es muy interesante potenciar eso. Y a nivel individuos, creo que es algo único, una oportunidad única, que podamos dedicarnos a hacer lo que nos gusta hacer en la vida. Porque estamos aquí en la vida para pasarlo bien, para disfrutar, para ser felices. Y si trabajamos, que es parte necesaria del proceso de la vida, en algo que nos hace felices, pues somos unos afortunados. Levantarte los lunes ilusionado, eres un afortunado. Levantarte el lunes con salud, con energía, con un entorno, con una cama donde dormir, una ducha donde ducharte y dedicarte a lo que te gusta y puedes comer, eres un afortunado. Entonces, hacer conscientes a los niños de todas esas fortunas que tenemos alrededor, en España en este caso, una gran parte de la población, pues es también darles pie a que con esa base y ese agradecimiento con el que creo que hay que vivir, podamos poner foco educativo en desarrollarte en donde tienes tu talento. No dejes de lado, no puedes suspender historia, no debes suspender matemáticas, no debes suspender inglés, pero sí tener una base suficiente y potenciar tus talentos. Justo te iba a sacar eso, vi una frase por ahí en las redes sociales que habías puesto, o en un post salía por ahí, no sé exactamente dónde. Todos somos genios si sabemos dónde serlo. Cada uno puede ser genio en su propio campo. Os quería eso, preguntarte un poco tu opinión sobre eso. Pues precisamente, Nahuel, creo que salió una entrevista en otro periódico el día del Festival Nacional, cuando hicimos la gala el 13 de junio fue, y va en la línea de lo que estamos comentando. Efectivamente, todos podemos ser genios si estamos en el lugar donde podemos desarrollar nuestro talento. Pues yo no voy a ser un genio de la NBA, de baloncesto, ya, porque no mido 2 metros, obviamente, o no mido un 80. Entonces me va a ser muy difícil ser un genio en eso, ¿no? Pero a lo mejor podría haber sido un genio, que tampoco ha sido el caso, pero llevándolo al deporte, podría haber sido un genio del fútbol. Oye, pues Messi mide 1,65 y es un genio del fútbol, ¿no? Entonces, todos somos genios. Si Messi hubiera estado en el lugar de la NBA y el de la NBA y Michael Jordan de aquella hubiera estado jugando en el Barça, pues no hubieran sido genios. Bueno, o sí, no lo sabemos, ¿no? Pero parece que no, parece que no, ¿vale? Pero si pones al pez en el agua y al mono en el árbol, pues sí que de repente tienes a 2 iconos mundiales e históricos del baloncesto y del fútbol. Entonces, todos somos genios y logramos saber dónde somos genios y logramos encontrarnos en ese espacio, ¿no? Con lo cual creo que es responsabilidad social, familiar, educativa de los colegios, de todos, de dar ese caminito a los niños para que sean genios en donde sus talentos pueden hacer que así lo sean. Volviendo otra vez a la parte únicamente o exclusivamente de emprendimiento, me parece muy bien el tema de enseñar a los niños emprendimiento por las transferencias que puede tener a tu vida, de cómo aplicarlo si tienes problemas, pero enfocándonos en emprendimiento, de crear empresas y habiendo tenido la experiencia en Estados Unidos, ¿crees que en Europa, ya no te digo España, en Europa hay factores limitantes de cara al emprendimiento? Porque comparado con Estados Unidos es abismal la diferencia. A ver, hay una diferencia de mentalidad, ya que es la clave, ¿no? Al final, el dar valor al emprendedor, dar valor al que se arriesga, el que tenga su visibilidad, el que tenga su mérito, y el que el error se vea como un aprendizaje, el fracaso se vea como un aprendizaje, ¿no? Siempre hablamos en el equipo de Genius de cuando te equivocas una vez, pues es un error, pero si te sigues equivocando,
pues ya es un fracaso, ¿no? Ya, el error se trata de que nos equivoquemos lo más rápido y barato posible, metodología Lean Startup, equivocarse rápido y barato para aprender y mejorar. Y ese proceso de equivocarse, de errores, de fracasar, sí que es verdad que hay mentalidades diferentes a nivel europeo, a nivel americano, ¿no? En este caso. Pero de todas formas creo que debemos vivir en una mentalidad de mejora. Estamos en Europa o estemos en América, al final somos personas y tenemos la capacidad de cambiar nuestro mundo. El mundo ya veremos cuándo llega, pero nuestro mundo. Y tú tienes capacidad de cambiar tu pareja, de cambiar tu familia, tu entorno, tus amigos, y de poder cambiar ese mundo que sea efecto bola de nieve. Con lo cual, independientemente de América, que puede favorecer más el emprendimiento y puede dar una mentalidad más emprendedora, y otros hándicaps, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, al igual que Europa. Pero independientemente de donde estemos, creo que todo depende de nosotros, Nahuel, Mario, que hagamos que pasen cosas, que colaboremos por lograr unos objetivos y que entre todos con ese espíritu emprendedor vayamos hacia donde queremos estar, ¿no? Que no esperemos a que nadie nos dé, que no esperemos a que el Estado, es que tengo derecho a tener una vivienda, es que tengo derecho a tener la educación. Aquí te tenemos más horas también para hablar de esto. Sí, sí. Sí, pero no. Sí, o sea, sí exactamente. tenemos derecho, pero hay que hacer que pasen cosas, las cosas no caen del cielo, Al ¿no? final cada uno se crea su propio camino. Sí. Eso es. Ahora ya yendo a otros, como hablamos, proyectos personales, ya enfocándonos que habíamos hecho una pequeña introducción, cómo es estar dentro de la AGE, también de ser vicepresidente de Grupo Covadonga, cómo funciona y cómo trabajas tú dentro de estos apartados, teniendo el tiempo que entiendo limitado. Pues nada, no durmiendo, salimos adelante y comiendo rápido salimos adelante. Pero, a ver, son proyectos tanto ser parte de la Junta Directiva de AGE Asturias, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, como ser parte de la Junta Directiva del Grupo Covadonga, el Grupo Cultura Covadonga, en este caso desde hace unos meses como vicepresidente. Al final son proyectos que te aportan mucho, que te enriquecen mucho, que te permiten aprender mucho. Y joder, yo soy un alma, un culo inquieto. Yo me encanta aprender, me encanta vivir experiencias, me encanta enriquecerme, me encanta mejorar, descubrir. Y eso a mí me da aprendizaje. Me permite estar acompañado de personas que considero muy potentes, personas que considero muy capaces, buenas personas, de personas 10 a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Que es como siempre tratamos de crear el equipo en Genius School, personas 10 y profesionales 10. Y en AGE Asturias y en el Grupo Covadonga, pues tengo la suerte de que acompaño lo que tengo en Genius de 10-10 y lo acompaño también en otras áreas, otros ambientes, con otro tipo de personas que para mí también son personas 10-10, ¿no? Entonces, llevar a cabo ese tipo de actuaciones, aparte de que tanto una como otra tiene esa labor de tener un impacto social con lo que haces, a mí me da aprendizaje, me da un montón de cosas, conocer a un montón de gente y aprender un montón de cosas, pero también tiene esa parte de realización, decir, joder, siendo parte de AGE Asturias, colaboras a que el emprendimiento, a que la empresa en Asturias tenga más importancia y generemos valor. Impulsemos el desarrollo de Asturias, generemos puestos de trabajo, generemos empresas, generemos valor, ¿no? Fomentando la asociación de jóvenes empresarios en este caso. Y desde el Grupo Covadonga, pues casi como una ciudad, hay casi 38.500 socios. Entonces también mi labor y colaboración, que son labores altruistas, pero son labores que te aportan un aprendizaje, una experiencia que es única poder vivir esa experiencia. Y poder aportar mi trabajo al Grupo Covadonga con mis compañeros de junta también te da ese aprendizaje o ese conocimiento de decir, joder, estás aportando a una ciudad, entre comillas, de 38.500 personas y aportando pues el órgano de gobierno, en este caso, que somos la junta directiva, junto con todo el equipazo de trabajadores que hay, que son casi 340 trabajadores en el grupo, pues poder gestionar un club deportivo de esa entidad, de esa índole, que a nivel España no hay otro igual, incluso en Europa, y que podamos ser parte de cosas de tanto impacto, ¿no? Con la parte de experiencia personal, profesional y empresarial llevada al ámbito de la gestión del Grupo Covadonga o de AGE Asturias, ¿no? Así que son dos proyectos que me gustan mucho y que me aportan mucho. Qué guay, qué chulo. Es una pena porque vamos justos de tiempo. Entonces, bueno, para ir cerrando un poquito la entrevista, si no, bueno, quizá en el futuro pueda dar pie a invitarte otra vez. Sí, pero bueno, un par de preguntas así rápidas. Una, ¿habéis tenido el primer festival que habías comentado? Eso, y habéis tenido muchísimas experiencias. Entonces, quería saber si tenéis algunos proyectos que han presentado los propios alumnos o jóvenes
que alguno que personalmente te haya dicho, mira, qué guay esto. Eso nos da para un monotemático, me imagino. lo de los proyectos. Pero, ejemplo rápido, pues han presentado un producto, una empresa que tenía como producto robots que iban con forma de pez limpiando todos los fondos de los océanos, absorbiendo los plásticos y que ese plástico además se reutilizaba para construir, no me acuerdo exactamente qué hacían, pero ese plástico reconstruían otro tipo de material, una segunda vida a los plásticos que iban con sus robots pets que iban limpiando los fondos marinos, ¿no? Otros que crearon una pulsera que era para evitar el consumo de drogas y alcohol de los jóvenes. Entonces te vibraba cuando detectaba que fumabas o bebías, siendo un chaval que no deberías hacerlo. Y incluso tenía la opción, que esto a los chavales no les gustaba tanto, para los papás, mamás sí, que es que avisaba a las familias cuando su hijo estaba fumando o bebiendo. Eso era muy controvertido, no voy a entrar en eso, pero era muy controvertido. Pero fue un producto también que llamó mucho la atención, una empresa que creaba sus pulseritas súper chulas de antidrogas o anti-alcohol, ¿no? Otro que era también para el tema de seguridad vial, para avisar a los ancianos. No me acuerdo del detalle cómo era este proyecto, pero tenía mucha chicha detrás para evitar atropellos y accidentes de tráfico. Bueno, yo que sabría, es que hay un montón de temáticas, pero la creatividad y la innovación de los chavales, cuando les das el contexto para ello, es brutal. Sí, por eso te decía que normalmente se tiende a pensar de que la generación que va empeorando a la anterior, y realmente yo creo que hay un potencial tremendo. Sí, sí, hay que saber un poco cómo claro, sacarlo. hay que pensar, Nahuel, que los niños, las niñas, Mario, joder, cuando somos niños, la creatividad es desbordante, fluye. Sí. La innovación, no tenemos esas barreras mentales no tienen esas barreras mentales que podemos tener los adultos, de qué dirán, de condicionantes sociales, de sota, caballo y rey. Joder, los niños fluyen. Y dar eso. A mí me flipa porque cuando niños de 0 a 10 años, la creatividad es una pasada. Porque al final nosotros ya tenemos opiniones formadas y esas opiniones vienen de experiencias o nosotros que leemos nos intentamos informar, pero todos tenemos unos sesgos tremendos por nuestras condiciones de vida o por lo que sea. Y creo que ahí la creatividad está muy encerrada. Pero en los niños puedes ver que se les ocurren las cosas que dices, jope, ojalá se me pudieran ocurrir a mí. Joder, hicimos un proyecto con Renfe que les propusieron unos temas de cargar los móviles y los ordenadores a través de unos paneles solares en todo el revestimiento de los trenes, que vino el director de innovación de Renfe de Madrid, fue un proyecto que hicimos en Asturias, y fue algo como muy sencillo, pero a la vez como diciendo, hostia, pues sí que es verdad que podemos hacer todo esto para que podamos tener energía sostenible, dar ese servicio innovador al público, al usuario. Y fue también de un proyecto que se hizo con los niños que propusieron soluciones a la empresa. Joder. Otro con Decathlon, que nos decían también que, joder, es que la idea de la tienda campaña hasta que lanzan también nació de un proceso también de creatividad en esa línea, ¿no? Las mejores ideas pueden ser sencillas y súper impactantes y pueden venir de los entornos o contextos educativos que menos te lo esperan, ¿no? En este caso los niños son una fábrica de innovación de creatividad, así que es muy divertido. En este caso, sí, como una de las últimas preguntas, Pedro, seguro que hay muchos padres que dicen, ¿cómo fomento la creatividad o el emprendimiento? Obviamente tu proyecto es uno de ellos, pero aparte, ¿qué le podrías recomendar o aconsejar? Pues mira, yo recomendaría primero que creyeran en sus niños, en sus niñas, que les escuchen, que les tomen en serio sus opiniones, que debatan con ellos, que no les den soluciones a las cosas que pueden solucionar ellos, les acompañen. Hay una historia muy, muy chula del papá que deja a su hijo por primera vez ir en tren solo, ¿no? Y que la acompaña y sin embargo está en el último vagón del tren. Y el niño le mete en un vagón más adelante, ¿no? Entonces acompañemos a nuestros niños, pero no vayamos en el mismo vagón, no les llevemos de la mano, no les hagamos las cosas, dejemos que tengan creatividad, innovación, espíritu emprendedor para solucionar y avanzar en su vida, ¿no? Y aprender en base a su experiencia. Y estemos ahí para cogerles la mano, si es necesario, para apoyarles, si es necesario, para ayudarles, si es necesario. Pero no les solucionemos las cosas. Dejemos que sean ellos autónomos, que sean emprendedores para crear su propio camino, ¿no? Y demos valor a sus sentimientos, a su tiempo, a tiempo de calidad con ellos y acompañémoslos. Y luego, pues por supuesto, que miren muchas cositas que hay en Instagram de Genius, obviamente. Que hay cosas muy chulas, muy bonitas, que les va a ayudar, de consejos, de tips, de 5 pasos para lograr fomentar la creatividad o para impulsar la educación financiera. Bueno, hay cosas muy chulas en Instagram que se está creando para que también podamos compartir abiertamente la metodología Genius y publicarla y compartirla con familias y con profes, ¿no? Y así como última pregunta ya para finalizar, que solemos hacérselo a la mayoría
de invitados es ¿qué le dirías o qué le aconsejarías a tu yo de 10 años, 15 años? Me aconsejaría, Sí, te aconsejaría. me diría a mí yo dentro de 10 años No, que... de cuando tú tenías 10 años. Cuando yo tenía 10 Sí, años. 10, Claro, como 15 Vale, años. estáis vale. acostumbrados a trabajar con este tipo de Pensé que target, decías, te ibas pues a Sí, futuro. sí. Ha pasado. Sí, ha pasado. Me aconsejaría, si yo pudiera hablar con mi niño de 10 años, que disfrute cada día, que haga lo que quiera hacer, que no tenga barreras, que no piense que no es capaz, que tenga claro que puede lograr todo lo que quiera lograr en su vida con esfuerzo y preparación. Que el querer es poder tampoco es una realidad, pero el querer acompañado de esfuerzo y de formación sí hace que al fin y al cabo sea poder, ¿no? Con lo cual le aconsejaría precisamente que se ponga sus objetivos, que sueñe alto, con los pies en el suelo, que piense en grande, actuando en pequeño, y que crea que puede lograr todo aquello que quiera lograr. Porque todos somos capaces de lograr todo aquello que queramos lograr, con esfuerzo y dedicación, por supuesto. Pues Pues mira, al final el mensaje creo que es aplicable no solamente a tu yo de 10 años, sino también a Sí, otro tipo, a nosotros mismos, por sí, ejemplo. sí. pues nada, ha quedado la guinda, yo creo que con esta Sí, frase el podcast. Y nada, muchas gracias Pedro por aceptar la invitación, por todo lo que nos has contado. Y nada, que para los que nos estáis viendo, vamos a dejar aquí en la descripción los enlaces para que podáis ver cómo trabaja Pedro, Genius School, Future Minds, muchas más cosas. Y nada, acordaos de dejarnos un like, que nunca viene mal, suscribiros y bueno, comentar qué os ha parecido este capítulo y qué próximas personas que queráis que invitamos. Así que eso nada, es una última cosa. Si quieres comentar algo, sí, pues ahí comentar tienes algo. tu cámara para Nada, terminar. para terminar, por un lado, agradecer infinito a Mario, a Nahuel y al equipo que hacéis posible todo este tipo de cosas, que sois chavales la mar de majos y además súper emprendedores, con lo cual a mí me tenéis ganado ya, ¿no? Con la parte personal y profesional. Así que agradecer que estéis haciendo lo que hacéis, dedicando vuestro tiempo, vuestro esfuerzo para lograr impactar y cambiar las cosas desde la educación, desde los podcasts, ¿no? En este caso. Muy agradecidos y aquí nos tenéis para todo lo que podamos colaborar. Y para terminar, potenciar un mensaje, ¿no? Que creo que es el que tiene que, ojalá, calar en la sociedad. Y es que educar a nuestros niños en emprendimiento hoy, educar a nuestros niños en habilidades sociales hoy, es el mayor motor de desarrollo socioeconómico de España mañana. Así que entre todos, vamos a por ello. Qué bueno. Gracias, chicos. Pues nada, muchas gracias A Pedro. vosotros. Perfecto, gracias. Bueno, pues nos vemos. Hasta el siguiente episodio. Hasta Chao, luego. chao. Chao.